que la performance tiene que ver específicamente con la reincorporación de conductas adquiridas de algún lugar que puede ser ficcional o que puede ser real, adoptar conductas, y no tiene que ver con actuarlas, tiene que ver con incorporar el estado del comportamiento de conductas vistas adquiridas de algún lado y replicarlas. Esto puede darse ante un objeto tecnológico, esto puede darse ante una máquina. Pensemos en la figura del DJ. En la materia diseño de sonido hemos visto un texto fundamental vinculado a la cultura DJ y a la cultura del sampling, en el que entra también el bishing y todas las manifestaciones de cine expandido o videoarte en vivo. Hoy en día también hablamos de art, de coding y de lives donde el estilo con el que se está escribiendo, el algoritmo constituye una estética susceptible de ser analizada críticamente, artísticamente. Es decir, estamos hablando de la estética del algoritmo. En el live coding, ahí está, no me salía. Atrás tengo un dibujo que vino con la casa. Me mudé hace poco. Esto otorga un rasgo de performatividad a este video. Bueno, vamos a hablar de la performance y luego vamos a hablar de la performance multimedial. Vamos a hablar de la performance como concepto fundamental dentro de las artes contemporáneas. Nótese las artes contemporáneas en plural y en femenino, y no las artes, el arte contemporáneo, singular y masculino, en términos de nuestro idioma. Hablamos de las artes contemporáneas. ¿Por qué? Porque hacemos hincapié en una perspectiva de la tecnología y las artes interdisciplinarias en la que entendemos que el paisaje cultural es extremadamente diverso y cada vez aparecen más situaciones transmediales en las artes, acentuadas por una condición de vida vinculada al aislamiento y al consumo de contenido en Internet, en la que se vuelve virtual la performance y en la que el sonido y la imagen y la intermedialidad y la transmedialidad se vuelven cada vez más el cuerpo de las artes actuales. Incluso hasta hay teatro clásico actualmente por Zoom. Puede ser que lo consumas, te guste o no. El hecho es de que las plataformas de contenidos y el arte virtualizado pasa a ser un área laboral y un campo de acción innegable. Así que esa perspectiva está incluida en nuestra noción de performance y artes multimediales. Desde el punto de vista de Diana Taylor, vamos a ver que el acontecimiento disruptivo es constitutivo fundamental, disruptivo en muchos sentidos, disruptivo simbólicamente y estéticamente, a nivel técnica. Tiene que ver, performance es un anglicismo cuya interpretación incluye el concepto de rendimiento. Performance no solamente como acto, como acción, sino como rendimiento. Es decir, hablamos de performance siempre que ante una mirada, ante una contemplación, ante una expectación, ante una otredad que interactúa con la experiencia, se manifiestan gestos y comportamientos, conductas, va a decir teóricamente y precisamente conceptualmente Diana Taylor. Entre paréntesis, algo muy importante es que Diana Taylor es una investigadora doctoral que en realidad se suma a la filosofía a la teoría, mejor dicho, de Richard Schechner. Richard Schechner es un teórico que viene del teatro, igual que Diana Taylor, y son de Nueva York.
Y Richard Schechner desarrolla teorías vinculadas a la performance para separarla del teatro teóricamente. No es Stanislavski, no es Grotowski, no es Artaud, no es teatro antiguo, no es teatro oriental. Define la performance y la define centrándola Schechner, a lo que adhiere Diana Taylor, y todo su libro está basado en esta mirada de Schechner. La performance se basa en interpretar collage de conductas que pueden ser de ficción o sacadas de algo real, interactuando con objetos o no, ante la mirada de un interactor, en principio. Eso adquiere complejidad a lo largo del desarrollo de la teoría. Diana Taylor se suma a ese equipo de investigación. Esta perspectiva de la performance adquiere mayor robustez teórica a partir del cruce interdisciplinario, justamente, paradójicamente. Bueno, no me extraña porque está unida a la perspectiva del siglo XX del trabajo interdisciplinario como estrategia para llegar a nuevos conceptos. Entonces es lógico que para algo nuevo como la performance en los 50 y 60 aparezcan los 70 y se establezca en los 80 una teoría interdisciplinaria que se cruza con qué campo de la ciencia, con la antropología. La perspectiva de Schechner es una perspectiva que estudia e indaga especialmente la performance como herencia no del teatro, sino de los rituales religiosos, los deportes a lo largo de toda la historia. Piensen en civilizaciones como los mayas. El mundo religioso, el mundo del deporte, el mundo de los juegos, de los meros juegos, el entretenimiento antes de Internet, la historia de los juegos, también la performance como herencia de algo que acontece en el fenómeno político, el discurso político, la propaganda política. Hay algo performático desde el punto de vista de Schechner y de su abordaje interdisciplinario con la antropología en los fenómenos políticos. Y desde este punto de vista, Richard Schechner se va a basar en que ese collage de conductas adquiridas de otros lugares, no interpretadas desde el punto de vista de un guión o de un personaje, eso es diferencia fundamental con el teatro, sino desde el punto de vista de un estado de conciencia. La teoría de Schechner y de Diana Taylor tiene que ver con el estado de conciencia que se adquiere en el momento. Y esto tiene mucho que ver con la improvisación musical también, pero esto como un comentario mío, no en el texto. Pero para ir cerrando el video podemos decir que cuando hablamos de performance multimedial nos podemos estar refiriendo a, desde el punto de vista de Schechner y de Diana Taylor en este caso, a una acción en vivo mediada por tecnología, en la que se busca una experiencia generalmente disruptiva, en la que se pone en juego no solamente el gesto y la conducta ante la máquina y ante la tecnología, sino la poética audiovisual que se desarrolla abierto a otros campos de la experiencia, aparte de lo sonoro y visual, por ejemplo lo táctil, por ejemplo lo olfativo, por ejemplo lo climático. Y queda el campo abierto de investigación donde aparecen en juego nuevamente nuestras palabritas favoritas de este principio de la cursada, que es lo multi, lo inter y lo trans. Hay otras más que vamos a ver más adelante, pero empezamos por ahí. Y son diferentes niveles de integración, no jerárquicos, sino diferentes. Y lo multimedial es la mera coexistencia. Entonces, cuando hablamos de multimedios o multimedial, hablamos de la mera coexistencia de medios en función de una expresión, que puede ser una performance multimedial, pero eso no quita que se pueda hacer performance intermedial, interconectando medios, o transmedial, fusionando medios para generar algo nuevo.